Salmos 31. Va a haber algo peculiar aquí en el Salmo 31, que lo vas a ver más adelante en el Salmo 71, porque los 3 primeros versículos de Salmo 71 comienzan con las mismas palabras, los mismos versículos. Vamos a estar ahorita leyendo juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Durante todo Salmos 31 vas a ver que David está haciendo continuamente súplicas y está haciendo ruegos, y quizá pueden ser tomados como un modelo para alguna oración, pero debes saber que el enfoque principal no es ni la súplica, ni el ruego, ni David incluso, sino en lo que está haciendo David ante las circunstancias de estar así en medio de esta angustia. Cómo es que David, a pesar de todo esto, su confianza la tiene en Dios. Entonces, este debe de ser el enfoque principal de Salmo 31, la confianza en que podemos incluso nosotros tener en Dios, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y entonces vamos a leer otra vez el versículo 1 que dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Entonces aquí David está declarando su confianza en Dios en estos tiempos de angustia, y aún estando en esta situación, como les comentaba, toda su confianza está puesta en el Señor. David en verdad estaba así, angustiado, muy afligido, desesperado por todo lo que le estaba pasando. Todas las personas tenemos dificultades, cada día enfrentamos una dificultad diferente, a veces menor, algunas veces es mayor. Pero ¿cómo estamos afrontando esta situación? ¿Cómo es que nosotros en medio de esta dificultad, cómo es nuestro actuar, y si estamos yendo y estamos recurriendo a Dios a pedirle así con confianza? Cuando estamos así afligidos, se nota mucho en nuestro semblante, se nota mucho en nuestra forma de hablar. Entonces imagínate cómo estaba en esta situación David. Él estaba escondido porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y la Biblia no hace un comentario acerca, aquí no es muy claro si fue escrito durante la persecución del rey Saúl o fue cuando su propio hijo, Absalón, lo estaba persiguiendo para arrebatarle el trono. Y debes saber que vivimos así en un mundo lleno de maldad, un mundo caído, un mundo que está continuamente en rebeldía con Dios. Y te vuelvo a repetir, el foco de este salmo, el enfoque de este salmo no son nuestros problemas, sino nuestra confianza en Dios. Y no importa en qué situación te encuentres, y bueno, no me lo tomes como que no importa la situación que encuentres, sino cuando estás en una situación así, ¿cómo respondes? Porque aún en medio de todas estas dificultades puedes seguir adorando a Dios. Hace poco estaba platicando con un amigo de aquí de Semilla, y entonces me llamó por teléfono y me dijo que tenía a su hijo enfermo. Pude yo ir a su casa, platicar con él, a animarlo, y cuando yo estaba leyendo este versículo,
también yo me pregunté cómo fue la manera en que yo actué. Y mi primera reacción y mis primeras palabras hacia él fueron: ¿ya lo llevaste al médico? Y me contestó: sí, y ya oramos. Entonces, sí me puso a reflexionar bastante todo esto, porque ¿cuál es nuestra primera opción? Siempre nuestra primera opción debe de ser acudir a Dios en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de angustia. Y aún así, salí yo más animado de su casa, sabiendo que él tenía plena confianza en Dios. Incluso su esposa le preguntaba: ¿por qué estás tan confiado? ¿Por qué estás así tan tranquilo, sabiendo que pues nuestro hijo está enfermo? Pero él sabía y tenía plena confianza en que Dios lo iba a sanar. Pasaron algunos días y solo un mensaje de que ya había asistido a la escuela y pues ahí va. Entonces, pero bueno, vamos a regresar, ya les conté una historia. Entonces, líbrame en tu justicia, dice el final del versículo 1. Entonces imagínate si Dios aplicara esta justicia en este momento a la humanidad. Así como está este mundo caído, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La humanidad ha decidido darle la espalda a Dios. Lo podemos ver en Isaías 53:6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero debes saber que el hombre, la humanidad, es el único responsable de la maldad que hay en este mundo, de sus consecuencias. La maldad no proviene de un Dios santo, de un Dios justo y de un Dios misericordioso. Es originada por la maldad del hombre. Este hombre que ha decidido darle la espalda a Dios. Pero Dios también permite que pasemos por estos sufrimientos, que pasemos por aflicción incluso, para que todos así podamos ir a su cruz, podamos ir a sus pies y podamos proceder al arrepentimiento. Dios permitió el mismo sufrimiento de su Hijo Jesús para aplicar toda su justicia en Él. La justicia perfecta de Dios ya fue así dada a su Hijo Jesús para que todos se arrepientan y sean perdonados de todos sus pecados. Tenemos dos cosas que tenemos que hacer: confiar y creer, y que Dios nos justifique por la fe en Jesucristo mediante su gracia y misericordia. Continuamos leyendo versículo 2 y dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Entonces aquí vemos otra vez a David suplicando y clamando, pidiéndole a Dios ayuda, protección. En verdad ya estaba muy temeroso, pero Dios escucha. Él inclina su oído así a nuestras oraciones. Y Dios nos regala así esos momentos de oración para que por medio de eso podamos llegar a Él y estar más tiempo con Él y disfrutar de su presencia. Pero ve cómo continúa David más abajo y dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Toda la confianza de David estaba así, puesta en Dios, en quién era Dios. No solamente estaba pidiéndole a Dios, sino también estaba recordando quién es Dios para David, porque ve cómo dice: sé tú mi roca. ¿Cómo le está diciendo? Sé tú mi roca. Y después dice: porque tú eres mi roca. Sé tú mi fortaleza, porque tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En medio de todo esto, David no solo necesita protección, también necesita dirección, y todos necesitamos dirección cuando estamos en medio de estas situaciones. Aparte de sentirnos protegidos de parte de Dios, también necesitamos que Él nos guíe, nos oriente y nos dé dirección para cada decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Y todos necesitamos que haya claridad en medio de esta situación para las decisiones que vamos a tomar. Durante estos tiempos también te vas a encontrar con personas que intentarán darte una solución rápida,
O quizá tú mismo vas a intentar hasta darle una manita a Dios para arreglar la situación en la que te encuentras. Las personas muy a menudo se burlan hasta de tu confianza que tienes en Dios. Te ven así tan tranquilo, pero entonces ahí tú puedes pedirle a Dios lo que dice en el versículo 1, no sea yo confundido jamás. Esto quiere decir que no sea avergonzado. Y pues nosotros aquí no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder para salvación. Versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y te das cuenta que nada más no está pidiendo así por pedir, porque Él sabe y conoce quién es su Dios, sabe que Él es su roca fuerte, su fortaleza, su castillo, su refugio. Y te quiero preguntar, ¿tú sí conoces a tu Dios de verdad? ¿Estás confiando plenamente en Él? Tenemos un Dios compasivo, lleno de amor y de gracia, y que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Hebreos 4, 15 y 16 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces debes darte cuenta que Dios siempre va a estar ahí para socorrerte. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el siguiente versículo te va a sonar muy familiar. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es la expresión lo que citó Jesucristo en Lucas 23, 46, lo ves, y también lo dijo Esteban antes de morir. Pero es una expresión de total entrega y sumisión, y así nosotros debemos entregarnos para depender totalmente de lo que Dios va a hacer en medio de todas estas dificultades, porque en Él podemos confiar, en Él podemos descansar, y así encomendando nuestra vida cada día. Las palabras de David aquí no significan me rindo, ya no puedo más, como diciendo, pues de todos modos me van a atrapar y me van a matar. Pero no fue así. Es una expresión de total entrega y sumisión. Y dice después, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Estas mismas palabras las vas a poder encontrar, si te gusta y apuntar en tu Biblia, en Jonás, capítulo 2, versículo 8. Esto lo dijo Jonás mientras estaba él dentro del gran pez, entonces estaba en una situación también difícil. Pero mira, otra vez lo voy a leer, y dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Entonces hay una gran diferencia en confiar en algo que no va a suceder y confiar en el Señor. Es una gran diferencia. Aun cuando no haya sucedido todavía algo, cuando tú confías en que Dios va a hacer algo para ti. Aquí ya David estaba diciendo, tú me has redimido. Dios todavía no lo había redimido, pero él tenía esa plena confianza de que lo iba a redimir. Y esto es lo mejor que podemos hacer, esperar y confiar en Dios, confiar en aquel que ha vencido a la muerte, confiar en este Dios de verdad. Y esto te va a traer como resultado un gran gozo, porque ve lo que dice después David en el versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y Dios te conoce así,
por tu nombre, conoce quiénes somos, a dónde vamos. Y no solamente ve tu aflicción, sabe también cómo nos sentimos, conoce tu dolor, conoce este dolor en medio de la angustia, pero esto lo puede convertir Dios para convertirlo en gozo, lo puede usar Dios para convertirlo en gozo. Ya lo vimos el miércoles pasado en el Salmo 30:11, que decía: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Debes saber que el problema, sea cual sea que estés, no va a durar para siempre. Tenemos que esperar en Dios, en ese Dios de verdad. Versículo 8 dice: no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y así Dios, en medio de todo esto, te va a poner en un lugar seguro de protección. En medio de esta aflicción te va a traer gozo y te va a dar esa libertad para seguirlo adorando, para seguir poniendo toda tu confianza en Él. David sabía que Dios no lo iba a entregar en manos de sus enemigos, y el lugar donde él estaba, aún en la situación que estuviera, no era un lugar seguro y podía alabarlo. Y pues tan es así que escribió este salmo en medio de esta angustia, y escribió muchos salmos para cantar. Al inicio del versículo del Salmo 31, ve cómo dice: declaración de confianza al músico principal, Salmo de David. Y estaría así como increíble que en la Biblia estuvieran hasta las notas musicales o los acordes de las canciones que había escrito aquí David, pero pues no las tenemos. Tenemos la bendición de tener a Dani Soto, que le pone música a los salmos y le quedan increíbles. Entonces, bueno, vamos después de este versículo, el 8, de no me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso, vamos a ver otra etapa de Salmo 31, donde otra vez David, así pareciera como que está en una subida y bajada, cuando ya estamos pensando que David ya tiene toda y plena confianza en Dios, entonces otra vez vuelve para abajo y otra vez tiene temor. Pero lo importante es que David, no, a pesar de lamentarse y clamar, su mirada la pone nuevamente en Dios. Y así nos ha pasado a todos muchas veces, que después de haber orado y decir: sí, yo tengo plena confianza en que Dios me rescatará y Dios me sacará de esto, a veces pasan 5 minutos, o a veces pasan 10 minutos, o un día, o una semana, y estás todo preocupado por la situación otra vez. Pero eso es muy, muy natural. Y entonces en el versículo 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Entonces ve aquí, es el mismo David que peleó con un león, con un oso, que mató a Goliat. ¿Y cómo estaba? Estaba triste, su cuerpo estaba en decadencia. En el versículo 10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Esto es clave. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces aquí David, mira, lo que está haciendo, se está examinando, pero también se está confesando cuando dice que se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Está prácticamente diciéndole a Dios que Él es el responsable de estar en esa situación, de estar consumido así por dentro y por fuera. Y Él se describe así tan claramente, que hay tristeza en sus ojos, en su alma y en su cuerpo, que tiene una vida desgastada de tanto dolor, ya no tiene fuerza, sus huesos se han consumido. Entonces ve que emocional y físicamente David está muy mal. Y ve cómo el temor empieza a ser acto de presencia en David. En el versículo 11 dice:
De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Entonces David ya dice, no solo mis enemigos, sino también los que eran mis amigos, la gente más cercana a mí me ha abandonado. Versículo 12, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. David estaba siendo así despreciado a causa de mentiras, de calumnia, de conspiración en su contra. Entonces, si alguna vez te encuentras en esta situación con alguien que te esté hablando de otra persona, no seas parte de eso y ponle filtro con la sabiduría de Dios, ponle filtro con temor de Dios y no caigas en lo que estaba pasando con estas personas que querían cometer en contra de David. Pero ve David otra vez en el versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Entonces ve cómo David tenía claro, muy, muy claro, que su confianza era mayor que todos sus problemas. Y aunque vemos así un análisis de su condición física, ¿no? Sin fuerza, triste, con los huesos consumidos, el mismo David no dejó que eso fuera el enfoque y comprendía que Dios era aún así más grande que todas sus angustias, que todos sus males. Versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Algún día va a llegar el día en que Dios nos llame a su presencia. Entonces así tenemos que orarle a Dios que en su mano están mis tiempos. Y quizá con David podría pasar esto. Él estaba consciente que quizá lo que pretendían todos estos hombres en su contra podía pasar. Sin embargo, él estaba en paz y podía decirle a Dios, en tu mano están mis tiempos. Si tú confías en Dios y entiendes que tus tiempos ya no son tus tiempos, sino son los tiempos de Dios, entonces vas a poder descansar plenamente, pero no solamente en tu tiempo de aflicción o tu tiempo de angustia, en tu tiempo de dolor. Esto debe ser en todas las áreas de tu vida, en todas las cosas que tú tienes. Dáselas así a Dios en sus manos. En su mano están tus tiempos, mis tiempos, los de todos. Dios nos dice cuándo es tiempo de llorar y cuándo es tiempo de reír, cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cegar, cuándo es tiempo de construir y destruir. Deja que los tiempos, tus tiempos, estén en sus manos. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y esto equivale en confiar en Dios. Y a veces puede ser durante un muy, muy largo tiempo. Hay tiempos difíciles y va a haber tiempos más difíciles, tiempos más largos, pero Dios nunca va a cambiar. Dios nos ha prometido estar ahí, Él es inamovible, Él siempre va a estar ahí para ti. El domingo pasado que estaba en la clase de navegantes, uno de los muchachos dio su testimonio, que es una práctica que tenemos tanto en Navegantes 2 como en Navegantes 3. Y en lo que estaba él contando su testimonio, dijo algo que a todos nos puso a reflexionar y que tiene mucho que ver con esto. Él nos platicaba que su vida desde niño había sido muy difícil
y finalmente cuando llegó a los pies de Cristo, dijo, mis problemas no se solucionaron, mis problemas continuaron. Dice, pero ahora tengo plena confianza de que Dios está ahí conmigo. Dice, la gran diferencia es que antes tenía que yo lidiar solo con mis problemas y ahora estoy con Cristo. Y Cristo está conmigo y está ahí para mí. Increíble. Y dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Entonces ve a David antes de saberse así atacado y de saberse que es la víctima, se sabe que es pecador, pero se confiesa su pecado y está pidiendo justicia, pero está esperando en los tiempos de Dios, no está exigiendo y está esperando a que Dios obre en su tiempo. Entonces ya aquí en el versículo 19 vemos que después de todo esto, después de todo este clamor, después de toda esta por así decirlo, queja, pero más bien es súplica de David, está en una situación muy, muy dura, con mucho temor, y ante todo esto, David sigue alabando al Señor. Y dice el versículo 19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Este mismo David que conoció esta angustia, que lo vimos desde el 9 hasta el 13, alaba a Dios, y así, con un canto. Pero esto no es nada más porque le haya salido porque sí, sino porque Dios tenía una profunda confianza en Dios. Y esta confianza así era recompensada con gozo. Y dice el versículo 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y Dios no quiere llevarte hacia un lugar oscuro, un lugar, en una cueva o en una montaña donde nadie te toque, donde no te hagan daño, donde no te causen mal. Dios quiere tenerte cerca de ti, de Él. Él quiere que pases más tiempo en su palabra, porque no hay lugar más seguro que estar ahí, a un lado de Él. Y el versículo 21 dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, y esto es así como deprisa, lo dije así sin pensar o pensé en voz alta, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Entonces así David, al principio de su angustia, David se apresuró a decir y sentir que Dios ya lo había olvidado, que no lo veía con favor. Sin embargo, vemos aquí que David clamó a Dios y Dios escuchó su voz, escuchó los ruegos de David. Versículo 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. David aquí nos está animando y tenemos que tomarlo así como estas palabras de ánimo de que todos podemos poner nuestra confianza en Dios. Nos anima a que amemos a Dios y saber que la fortaleza que todos y cada uno necesitamos en medio de estas dificultades viene y va a venir del Señor, vendrá del Señor.
Dios ya se dio a conocer a través de la Biblia. Él está a nuestro alcance, no está tan lejos. Un amigo pastor me decía que estamos a una oración de distancia de Dios, entonces estamos más cerca de lo que crees. Y el versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y esperar en Dios implica un gran esfuerzo. Requiere un esfuerzo de parte nuestra, pero es lo mejor que podemos hacer. Es difícil, claro, porque requiere esfuerzo, pero es lo mejor que podemos hacer. El versículo 24 también lo vimos en el Salmo 27:14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Entonces, este es el mensaje de parte de Dios en el Salmo 31, que tu confianza esté plenamente en Dios. Aún así, en medio de la dificultad en que tú estés pasando, Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la ayuda necesaria, Dios te va a dar protección, porque Él es tu roca, Él es tu castillo, y Dios te va a dar gracia y misericordia en el oportuno socorro. ¿Oramos? Y Señor, te damos la gloria cada día de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y Señor, solamente a ti podemos ir cuando estamos así afligidos, porque Dios, tú solo tienes palabras de vida eterna. Y cada día, Señor, tú nos recuerdas que estás aquí, y ayúdanos, Señor, a no poner nuestra confianza en vanidades ilusorias, a poner nuestra confianza en otras cosas, Señor, que en banalidades. Señor, queremos depositar toda nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro Dios de verdad. Y Señor, no permitas que seamos confundidos jamás. Esperamos en ti, Señor, y te adoramos. Y te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor, y a través de nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.